Ok, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a seguir con esta actividad de la asignatura Proyecto de Cooperación Internacional. Continuamos hoy con la sesión número 7. La sesión número 7 se refiere a lo que son las fuentes de cooperación internacional. Ya en las sesiones anteriores hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con la ayuda que los países mandan a los países subdesarrollados, a los países en vía de desarrollo, la ayuda humanitaria, la ayuda por emergencia. Mirábamos algunas diferencias en esa parte sobre lo que es los diferentes organismos internacionales también que se prestan o prestan ayuda en la cooperación internacional. Recuerden lo que yo les planteaba la vez pasada, que no todo en cooperación internacional es totalmente regalado, hablándolo así entre comillas. Siempre se tiene que pagar un costo en la cooperación. Ya la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, establece lo que está la categoría de cooperación en términos de ayuda, que eso no es préstamo, ni se le va a cobrar al país que se le envía la cooperación por la ayuda humanitaria o la ayuda en términos de recursos que necesite el país para paliar, para mitigar algunos problemas de crisis. En el caso de cooperación, de la cooperación internacional, que están involucradas distintas fuentes, como los organismos internacionales, los organismos financieros internacionales, pues ahí la cooperación se debe clasificar en lo que son reembolsables, préstamos no reembolsables, etcétera, porque vemos que la vez pasada yo les ponía como ejemplo una cooperación o un préstamo que programe el Fondo Monetario Internacional a un país determinado. El Fondo Monetario Internacional ahí no está cooperando en nada, ahí lo que está dando es un préstamo, y el Fondo Monetario Internacional entra y se clasifica como un organismo cooperante. Pero en todo caso, cuando se refiere a una oxigenación de ayuda económica, de ayuda financiera para un país que está en problemas de déficit presupuestario o déficit de alguna situación, entonces el fondo presta sobre todo lo que son los préstamos en relación a los derechos especiales de giro que hace el Fondo Monetario Internacional. Lo hace con el propósito de regular o mantener un equilibrio de las reservas que tienen los países. A veces los países entran en un problema de reserva, entonces ahí es donde se aproximan al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario les da, pero no es una cooperación, sino que es un préstamo que o que el fondo le hace. Hay otros organismos también que son que de ahí, de esa parte, viene la cooperación, y son de otros organismos que son especializados en las Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos. Buenas tardes, Ilsa, ¿cómo está? Como el Fondo Monetario Internacional, perdón, como el Programa Mundial de Alimentos, hay sistemas de la fuente también que vienen. Las fuentes de cooperación pueden ser estas ya públicas, pueden ser privadas, los fondos pueden ser públicos, los fondos pueden ser privados, ¿verdad? Los fondos pueden ser mixtos, que son los temas importantes que estamos viendo en esta sesión 7, pero es importante
antes de identificar esos tipos de fondos, qué organismos o qué fuentes de cooperación internacional están ubicadas dentro de esa categoría. Yo anoche estuve investigando y les acabo de mandar al grupo un enlace donde se habla mucho sobre la cooperación sur-sur. Las Naciones Unidas tiene una definición de esa cooperación sur-sur más que una cooperación de préstamos en dinero o capital líquido, es más que todo una ayuda de solidaridad entre los pueblos que tienen esa misma ubicación, los pueblos del sur. ¿Verdad? Entonces, la mayor cantidad de ayuda que viene a los países con problemas de crisis, problemas de hambruna, hay mecanismos o sistemas. Por ejemplo, ahorita están llegando a los países que no producimos vacunas, lo mandan, los países desarrollados no lo mandan directamente al gobierno, sino que lo hacen mediante un mecanismo. Recuerden ustedes que ahorita las vacunas que vienen a Nicaragua, algunas son compradas, que lo ha hecho el gobierno, pero otras entran como una donación a través del mecanismo COVAX. Recuerden, ese no necesariamente tiene que ser. También la vacuna Sputnik Light también entró mediante el mecanismo COVAX, porque Rusia la donó, se la mandó al gobierno, pero la mandó mediante el mecanismo COVAX, ¿ya? Que son las vacunas que se están aplicando en el Nicaragua y en otras partes del mundo. Ayer llegó otro paquete de vacunas que mandó, creo que Estados Unidos, y también llegó mediante el mecanismo COVAX. Entonces, esas son fuentes. En el caso de la compra de distintas vacunas en el mundo, pues eso ya lo hacen los gobiernos por mecanismo de compra y venta, pues llamémoslo internacional, pues, pero ya no se está hablando de una cooperación internacional aplicada a distintas fuentes. Pero hay distintos fondos, por decirlo así, que se utilizan en lo que es la cooperación internacional, que esos son los que llamamos fondos públicos. O sea, hay fondos públicos, existen tipos de fondos públicos. Los fondos públicos están evaluados por ingresos corrientes, que son los recursos que están en la vía fiscal, por decirlo así, en el sector paraestatal. Entonces, la mayor cantidad que se da en este proceso, en la mayoría de las fuentes que se da mediante una transferencia de cooperación, una transferencia de capital, por decirlo así, ¿verdad? Transferencia de capital, y se hace lo que son los fondos de inversión. Los fondos, ¿qué es un fondo de inversión? Básicamente, los fondos de inversión básicamente es un patrimonio integrado por los aportes de las personas naturales y jurídicas, ¿verdad? Las cuales a partir de ese momento están denominadas como partícipes en el proceso de la ubicación de la inversión. Pues. En otras palabras, los fondos de inversión, las personas pueden invertir su capital en una determinada cartera ofrecida por administradores de fondos, ¿ah? En el caso del gobierno. Entonces, es importante destacar que existen distintos tipos de fondos de inversión. ¿Ah? Entre lo que se destacan lo que son los fondos mutuos, los fondos de inversión pública, los fondos de inversión privada.
La mayor parte de los fondos de inversión pública son distintas, digamos, distintas acciones que realiza el gobierno a través de distintas empresas para poder invertir en el desarrollo económico del país, pues, y lo otro, pues, que son las inversiones privadas, pues. Las inversiones privadas pueden estar a nivel de una inversión económica a nivel de país, o las inversiones privadas pueden también estar a nivel de lo que es la, la llegada de inversionistas privados, la llegada de inversionistas de otras partes del mundo para poder invertir ellos en la economía. Creo que es importante destacar que si los países no invierten, no hay crecimiento, porque eso es lo que se trata, ¿verdad? Es importante destacar qué tipos de proyectos son importantes, de qué se necesitan, de qué insumo necesita una empresa para crear un proyecto de inversión. Hay muchos aspectos que pueden darse en el entendido de dónde vamos a obtener los fondos para invertir en un determinado proyecto, por decirlo así. Entonces, los países, las personas, las sociedades tratan de invertir. Los gobiernos pretenden invertir en la mejora de, de la sociedad. Por eso es importante destacar que si los países no cuentan con esos fondos, pues entonces los fondos se buscan en el exterior para que los países desarrollen distintos proyectos de inversión. Hay que elaborar un proyecto, ¿verdad? Hay que ver cómo hacer un proyecto. La verdad es que se debe destacar aquí importante que ustedes busquen cómo ver el mecanismo de cómo trabajar un proyecto de inversión o un proyecto de cooperación, ¿verdad? Para que lo presenten y ese sea por lo menos un trabajo de curso que ustedes realicen en esta asignatura. Yo creo que los voy a inducir para que entreguen un proyecto de cooperación, ¿verdad? Un proyecto de cooperación internacional, y lo demuestren y lo defiendan para ver cómo está elaborado ese proyecto y se vea pues con qué calidad y de conocimiento y de inversión de tiempo y de intelecto que ustedes hicieron para elaborar ese proyecto al final del curso, ¿verdad? Que sería de último. Y es una de las partes importantes que tiene el sílabo, ¿verdad? Que ustedes tienen que entregar un trabajo ahí al final del curso. Y yo estoy pensando en eso para que ustedes elaboren un proyecto. Al final del curso voy a hablar esto con una profesora Lila, a ver cómo lo realizamos. Y ustedes lo presenten y lo defiendan, ¿verdad? Lo pueden defender en la plataforma, ¿verdad? Cada quien, o lo hacen en grupo o lo hace cada quien individual para que cada quien presente un proyecto. Para que se defina pues en la práctica qué es lo que ustedes aprendieron, en todo caso, qué es lo que ustedes pudieron asimilar en el curso, y demostrarlo mediante la exposición y mediante la práctica de la defensa del tema. ¿Estamos claros? Claro que no lo van a hacer delante de una comisión examinadora, pero lo van a hacer. Lo van a hacer ante mi persona, soy el profesor de ustedes, para que no vayan teniendo mucho, para que no vayan pensando mucho en el nervio, porque ese sería su examen al final. Voy a hablarlo bien con la profesora, a ver cómo quedamos para que ustedes lo presenten, ¿verdad? Y nos dediquemos a eso y entendamos de que los proyectos, los fondos pues de inversión vienen de ahí. Lo otro es que son los fondos públicos de inversión. Pues los fondos públicos de inversión, decía, son todos los aportes, son aquellas tareas, aquellas actividades que son realizadas o que se definen como los aportes de
los que están ahí integrados, lo dan en cuotas no reembolsables hasta la liquidación del fondo, pues. Y los valores son emitidos en oferta pública. Esos son los fondos públicos de inversión. Existen los fondos públicos no rescatables, o sea, la palabra, como la palabra lo indica, pues. Es decir, no permiten el rescate total y permanente de sus cuotas. Y en caso de hacerlo, pues esta cuota rescatada se paga en un plazo igual a superior a 180 días. ¿Cómo funcionan los fondos públicos de inversión? Pues los fondos públicos de inversión funcionan como una institución colectiva, pues, en la que varios participantes invierten su capital en un determinado proyecto para construir un patrimonio, ¿verdad? En el caso si es público, pues un patrimonio público, pues, que será invertido básicamente y tomando en cuenta un porcentaje de la participación en función de la cantidad de capital aportado y esperando recuperar. Un proyecto de inversión, un proyecto de cooperación, de la forma que ustedes lo podamos entender, se requiere de una determinada, un determinado tiempo. Por ejemplo, si lo ves desde la óptica de un proyecto de inversión con fondos privados, entonces tenés que demostrar y recuperar el capital invertido en en una temporalización. Por ejemplo, haces el proyecto y decís, en 3 años quiero recuperar mi inversión. Y lo mismo sucede también con un fondo de inversión pública. También se debe recuperar una inversión. Se debe recuperar el capital público, porque también es capital. Aunque sea público, es capital. Un capital público que vos vas a invertir en la planificación, en la elaboración, en la ejecución del proyecto. O sea, los proyectos tienen una serie de etapas. Incluso partiendo de donde provienen los fondos para ejercer todas esas etapas que están involucradas en el proyecto. Entonces, ¿cuál es el dinero que vas a utilizar en la aplicación de un proyecto con característica pública? ¿De dónde viene ese dinero? A ver, ¿de dónde viene? Bueno, yo mismo me voy a responder la pregunta. Viene de los contribuyentes, ¿verdad? Es decir, Juan paga impuestos, Pedro paga impuestos, yo pago impuestos, Manuel paga impuestos, todos pagamos impuestos. Entonces, los fondos públicos son los ingresos tributarios, ¿verdad? Los ingresos tributarios y no tributarios, con los que va a contar el Estado para un determinado financiamiento de un proyecto. Suponete que IU haga un proyecto de inversión en cualquier parte de Nicaragua. Entonces, si tenés la oportunidad y si te sale la oportunidad de presentarlo a una entidad estatal o ante el gobierno, ante el Estado, ante un gobierno autónomo, lo hace y decir, miren, aquí tenemos un proyecto muy importante. La mayor parte de los proyectos, los fondos de inversión públicos van dirigidos a una obra de beneficio público. ¿Qué puede ser un proyecto de inversión pública? Bueno, puede ser por lo menos lo que hacer un estudio de prefactibilidad, pues, ¿verdad? Y un impacto económico, social y un impacto ambiental para poder elaborar ese proyecto. Entonces, sí, en las comunidades de Nicaragua, qué sé yo, en las comunidades del Caribe, en el norte, en las comunidades del Caribe Sur, en los pueblos del Pacífico, lugares donde hay muchas deficiencias en relación a la educación, a la salud. Entonces, hacia ese oriente, hacia esa dirección,
puede ir dirigida a la inversión de un fondo público. Claro, es decir, la inversión de fondos públicos significa que vos vas a hacer una utilidad, vas a hacer utilidad de aquellos fondos que son públicos, que son del Estado, que no son privados. Yo ya te lo acabo de decir, que los fondos públicos son los ingresos tributarios, te lo acabo de decir ahorita. Entonces, son los ingresos tributarios a través de los cuales vos vas a hacer uso, con lo que cuenta un Estado. ¿Qué hace el Estado con eso? Pues financia, subvenciona los gastos del sector público. Claro. Entonces, los gastos del sector público. Cuando se hace, suponete que vas a hacer un proyecto que venga de una fuente de inversión pública, entonces no vas a hacer un proyecto con fines de lucro. ¿Estamos claros? Vas a hacer un proyecto de inversión con fines meramente comunitarios y sociales. Eso es. Puede ser, digamos, si me preguntas, profesor, ¿y cuál podría ser el proyecto de inversión pública? Si te estoy hablando de comunidades donde no llega la luz eléctrica, no hay agua potable, qué sé yo, puede ser ¿cómo te diría? La construcción de un pozo artesano, pues para que la comunidad tenga agua potable. Puede ser, si la comunidad es bastante grande, hay muchos caseríos alrededor de todo lo que es la comunidad y el bueno, pues, y no tienen letrina, puede ser un proyecto se llama de electrificación, creo que se llama ese proyecto, ¿verdad? Puede ser que un pueblo sea pequeñito, chiquito y las calles no estén adoquinadas, ¿no? Entonces puede ser que sea un proyecto de adoquinamiento. Por lo menos una calle, unos 50, qué sé yo, unas 10, 15 calles, dependiendo de la geografía o de cuánto es el pueblo, pues, de cómo se puede manejar el pueblo ahí, pues si necesita esa. Y eso sería prácticamente lo que se podría decir cuando se habla de fondos públicos, donde entran muchas cosas, pues, lo que son los impuestos. Si yo te di la definición, qué cosa es un fondo público, pues entonces te digo, ¿de dónde viene? Es la recaudación tributaria que hace el Estado y tiene que ser trasladada benéficamente a la comunidad, ¿no? Y a través de los impuestos, transferencias, etcétera, que se recaudan para que el Estado haga uso de todos esos presupuestos y se trabaja en función de eso, ¿no? Y los fondos privados ya es otra cosa. Ya ahí no estamos hablando de un fondo estatal. Ya estamos hablando de organismos privados que bien o pueden trabajar en conjunto con el gobierno, ¿verdad? O bien también pueden trabajar con organismos internacionales que tengan la sana idea de invertir en el país, pues, a través de los fondos privados de inversión. Si yo te dije qué cosa es un fondo estatal, un fondo público, te dije que la recaudación tributaria que hace el Estado, los impuestos, etc. ¿Cuál sería entonces la definición de un fondo privado? No es recaudación. Ahí no es recaudación. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo definirían lo que son los fondos privados? ¿Quién me puede definir qué cosa es un fondo privado? Un Creo fondo que de lo inversión primero que se privada. me viene a la mente Sonia, es que ok. dígame. Lo que se me viene a la mente es dígame. que pues los fondos privados pueden estar dirigidos a empresas.
Dígame, Sonia. Un fondo de inversión privada, ¿qué es? En su concepto. Tenía puesto los audífonos. Aló, disculpe, no tenía puesto los audífonos. Aló. ¿Me escucha, profesor? Aló, me están escuchando, ¿verdad? Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno. Me estaban escuchando, sí, de hace rato, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, menos mal, porque pensé, como no tenía los puestos los audífonos, dije yo, tal vez las muchachas no me están escuchando, pero sí me escucharon desde el principio, ¿verdad? Sí, escuchaba un poquito bajita su voz, pero ahora sí se escucha bien. Sí, es que tenía los audífonos puestos en la computadora y no los tenía en la oreja, entonces, pero estaba grabando con el eco de la voz, estaba llegando menos mal porque se está grabando, no importa, lo más importante es que se está grabando Sí. para mandar la evidencia a la universidad. Yo preguntaba que si qué definición me daban ustedes sobre la inversión de fondos privados. ¿Cómo definirían ustedes esa inversión? Itza. Bueno, cuando escucho inversión privada, lo primero que se me vienen a la mente son empresas. Correcto, correcto, excelente. Porque si yo te dije, les dije que la inversión de los fondos públicos se refiere a la recaudación tributaria que hace un Estado y eso lo hace a manera de beneficio social, ¿verdad? El gobierno es lo que hace, en el caso de Nicaragua es lo que hace, recoge y manda e invierte. Lo que recauda y lo traslada en beneficio social a la sociedad. En el caso de la inversión privada, pero aquí se destaca algo muy importante. Yo te hablaba, no sé si me escucharon y sería bueno que la vuelvan a repasar la videoconferencia cuando terminemos, sobre lo que pretendo que ustedes hagan al final, que es la presentación de un proyecto de cooperación internacional, ¿verdad? De hecho, el perfil de la asignatura, que es el proyecto de cooperación, porque eso es lo que yo quiero al final, de que cada uno de ustedes, o ya sea en grupo o individual, presenten un proyecto, ¿verdad? Esto lo voy a hablar con la licenciada Dalila para que se vea con más, de qué manera pues se podría hacer. Y ustedes lo defenderían ese proyecto, sería como un trabajo de curso, algo así, ¿verdad? Y ya quedaría, por ejemplo, si entre uno de los proyectos que ustedes presenten, eso ya quedaría como una fuente importante bibliográfica para la universidad y va para la biblioteca prácticamente, porque serían proyectos de gran significado, ¿verdad? No sé, eso sería ya al final que ustedes vayan terminando el curso, sería
el tercer parcial. Entonces, es importante eso, porque yo les estoy hablando ahorita de distintos fondos, como sobre todo el fondo público y ahora el fondo privado. Las empresas privadas deben de hacer distintos proyectos, ya sea a nivel local o a nivel nacional. La gran diferencia es que el fondo de inversión privado se usa con cierta finalidad de lucro personal, privado, del que inventa o el que hace la empresa, pues, ¿me entiendes? Entonces, como lo dijo ahorita, muy bien lo dijo Itza, son aquellos fondos que se forman por aportes de personas o entidades en privadas, personales, empresas, administradores. Hay fondos por sociedades anónimas que ustedes pueden crear. Hay compañías limitadas que son creadores. Todas las empresas así nacen, ¿verdad? Y todas las personas o entidades que asumen estos tipos de fondos, claro que van asumiendo un riesgo de sus aportantes y que no hacen ofertas públicas de sus valores, pues. Esto lógicamente se rigen exclusivamente por un reglamento interno que tiene la inversión privada, por las normas pero este tipo de actividades o de acciones debe ser controlada por el gobierno también, porque deben de pagar impuestos, tiene que pasar por una legalización el proyecto, deben de ser presentados todos los documentos ante el gobierno, qué tipo de finalidad tiene la organización o el proyecto que se va a crear, indistintamente sea privado o público, pues. Entonces, y en una de las lecturas que yo les pegué ahí habla bastante sobre lo que es el fondo de capital privado. Y en una de las lecturas dice, y vamos a darle lectura aquí a estos dos párrafos, dice, los fondos de capital privado son un vehículo de inversión administrado por un equipo profesional cuyo objetivo principal es proveer un retorno a mediano o largo plazo a sus inversionistas a través de inversiones de capital en empresas que no cotizan en la bolsa de valores. Son empresas meramente privadas, pues, ¿ves? Con fondos de capital privado. Este fondo de capital privado, como dice en una parte ahí de las lecturas que yo les mandé a la plataforma, se llaman dinero inteligente. Entonces, además de ofrecer capital a las empresas o proyectos, brindan valor agregado a través de redes de contactos, ¿verdad? Hay un esquema de gestión de recursos. Vamos claro, hay un esquema de gestión de recursos que se hace y los mejores esquemas hay proyectos corporativos, perdón. Hay proyectos corporativos, estos proyectos corporativos generan un valor agregado, un valor importante en la proyección de las utilidades que ellos hacen y tienen que hacerlo dentro de lo que es la economía nacional o internacional. Esto es casi igual como a un deportista. Un deportista, su proyecto es ser un boxeador, pues. El boxeador, su meta es, su visión es ser gran campeón, pero siempre tiene que estar ajustado a las normas que regule el Estado, indistintamente sea campeón mundial o no, pues. Porque al regresar y traer tu botín de haber ganado la pelea, tenés que pagarle al Estado lo que le corresponde al Estado. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Tenés que pagarle al Estado lo que le corresponde, indistintamente seas el primer campeón mundial del mundo. Y así toda empresa tiene que ser igual. Si no estás al día con tus impuestos, al día con entonces el Estado tiene que ponerte mano dura y indistintamente de eso. Entonces, tenemos ahí, pues, más o menos
No sé si tienen preguntita, muchachas. Sí. Ahorita como me acaba de decir esa, pues eso es correcto lo que acaba de decir ella. Pues. Si tienen una preguntita, pues sería bueno que me la hagan ahorita. Si tienen alguna duda. En relación a esa pregunta, los tipos de inversión de capital que existen, de inversiones de capital, ya lo dije desde el principio, capital público, capital privado. ¿Ya? Capital público es la inversión de compañías públicas. ¿Ya? Las compañías públicas también cotizan en la bolsa de valores y cualquier persona puede participar. En capital privado son inversionistas en compañías privadas que no dan acceso, ¿verdad? Abierto al público para adquirir participación, ¿verdad? En una empresa privada, porque son muy privadas, puede ser una corporación, puede ser una asociación, puede ser un grupo de personas que quieren crear una institución bancaria, finanza, qué sé yo, todo eso tiene que ver con la inversión privada. Entonces, eso hay que tener mucho en mente, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuántos tipos de inversión capital privado existen? Bueno, existe lo que es el Venture Capital, ¿ya? Que aporta a empresas que se encuentran en fase inicial. Cuando comenzás, pues estás en una empresa que está comenzando, entonces un capital que está... Lo que te dije hace un rato, lo otro es que vos tengas un proyecto que querés hacer, ¿verdad? Y querés recuperar la inversión en 3 años, por ejemplo. Hay una temporalización para que puedas recuperar ese capital que vos invertiste. Y existe el otro capital, ahorita se me escapa el nombre, se llama, ay, se me cayó, se me escapa. Pero te lo voy a decir, es aquel fondo que inyecta capital a empresas más maduras, por decirlo así, o consolidadas. Es decir, o dicho de otra manera, a aquellas empresas que se encuentran, digamos que se encuentran en una etapa de expansión, que ya están ubicadas, pues, y ellas van funcionando, van trabajando en función de lo que ellos pretenden hacer. Pues. Y eso es lo que se conoce como Venture Capital. Este modelo, de inversión ha crecido exponencialmente bastante, sobre todo en Colombia. Ese modelo de inversión ha crecido mucho en Colombia, no en Argentina, no, en Chile, creo yo, en México, ¿verdad? Aquí casi no se usa mucho. ¿Eh? Casi no se usa mucho eso ahí. ¿Sí? Y por último, para ir, porque ya me está mandando el Zoom, me está mandando ya el último periodo de tiempo. ¿Verdad? El último tenemos lo que son los fondos mixtos, que son, como la palabra lo indica, pues, ¿verdad? Como la palabra lo dice, fondos mixtos públicos y privados, ¿verdad? Es muy importante destacar esa parte ahí para poder mantener el conocimiento de que se pueden aplicar esas dos partes importantes. Por eso se llama, como la palabra lo indica, fondos mixtos, ¿verdad? Un fondo de inversión mixto es un fondo de inversión que combina prácticamente renta fija y renta variable, ¿verdad? O sea, que la proporción varía en función del perfil del fondo y su política de inversión. ¿Verdad?
y se puede tener en cuenta cuánto se puede mantener. El fondo mixto es una de las categorías de fondos de inversión más amplias, flexibles y discrecionales que existen. ¿Estamos claros? Sí, Ahí profe, diga, joven. tenía una pregunta. En los tipos de fondos de inversión en la cooperación internacional, estos pueden ir, pueden ser el Fondo Monetario Internacional o pueden ser también regionales. Pueden ser regionales. Normalmente el Fondo Monetario Internacional no aplica ahí. Como te explicaba, buena pregunta la que estás haciendo. Porque, como te decía, el Fondo Monetario Internacional, él es pro gobierno. No, la palabra no es pro gobierno. Es a los gobiernos que manda una determinada financiación. En el caso de las instituciones locales, las instituciones financieras locales de la región, esa sí puede hacer, ¿verdad? En lo que son fondos públicos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Centroamérica está el BCIE, el BCIE, manda al gobierno y el gobierno invierte ese dinero que le da el BESI, lo va para los fondos públicos, no lo manda para fondos privados. Excepto puede que si hay una relación gobierno-empresa privada, entonces en cuanto al desarrollo económico del país, pues yo creo que se hace con cierta discrecionalidad, ¿verdad? Eso se llama así, ¿verdad? Entonces, y dependiendo pues de las características. Buena pregunta. Estamos entendidos, ¿verdad? Sí, ¿Algo entonces más? también puede ser entre lo mismo como por ejemplo el SICA puede ser. Sí, el SICA, pero el SICA no es una institución financiera, es un sistema de integración económica. Pero muchas empresas están ajustadas a un derecho en el SICA que se conoce como el derecho comunitario, y puede ser que por ahí también parta, pero en la región nuestra, el banco que funciona a nivel local de la región centroamericana es el BESI, así como el Banco Europeo en la Unión Europea, ¿verdad? A nivel de regional, a nivel de África hay un banco que se llama el Banco Africano, ¿verdad? Y esos asuntos son muy importantes de tomarlos en cuenta. Muy buena, excelente. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok, Isa, voy a ir terminando porque me está mandando 3 minutitos y si no me salgo se me pierde y no voy a poder grabar la videoconferencia. Nos vemos, oíste, cuídate, nos vemos. Nos vemos, profe. Dale, pues. Mire, profe, antes de que se acabe el tiempo, fíjese de que no han estado apareciendo videos de la clase. Voy a revisar eso, me imagino que tal vez la profesora Dalila no los ha subido la sesión. Voy a preguntarle, ¿oíste? Bueno, dele pues. Gracias. ¿De cuál video de la clase decimos? ¿De cuál sesión? De esta y de la anterior. Voy a revisar eso, ¿oíste? Porque yo ya le Sí, mandé a y ella. mire, con esta sesión se van a hacer entonces una exposición. ¿Cuál? En esta sesión 7. Sí, en la tarea Una en la tarea, ¿Sí? sí, así es. Oh, bueno. Pero en la hora de la clase, sí, Entonces sería para el próximo día. para el próximo día. Voy a revisar bien esas 3 cositas que me están indicando, ¿oíste? Yo les aviso por el grupo. Entonces, mire, la investigación se la vamos a enviar y la exposición sería para el próximo día, ¿sí es? Así es. Bueno, está bien. Bueno. Dale pues, Itza, nos vemos. Adiós, cuídense. Bueno, igual.